Estamos acá con Carlos Cabrera, presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar, para que nos dé su opinión respecto a los principales temas que está viendo el sector y que le preocupan desde el punto de vista regulatorio. Carlos, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es el análisis que hace Asesor respecto a los cambios al reglamento para la generación de pequeña escala, también conocido como el decreto DS88? Muchas gracias, Roberto, por la invitación y por la sesión. Encantados de compartir mayor información respecto a nuestra visión respecto a estos temas. Mira, respecto al 88 ha sido un reglamento bien discutido. Llevamos bastante tiempo esperando ese cambio reglamentario. Como tú bien sabes, ha salido y ingresado varias veces de Contraloría, ya va en el tercer ingreso, que creemos que ya debe ser una versión más definitiva. Y el reglamento, la verdad es que tiene aspectos que son muy positivos, que nosotros apoyamos mucho y que empujamos, y por supuesto que tiene algunos aspectos que nosotros creemos que todavía hay un espacio de mejora, pero dada la larga tramitación, finalmente decidimos avanzar con el reglamento y darle certidumbre al mercado, ¿ya? Y de los aspectos positivos, yo creo que el reglamento, en el fondo, aborda muy bien el tema de la especulación. Recordemos que había mucha especulación en el segmento de distribución y de pequeños medios de generación distribuidos, así que el reglamento viene a dar más certeza y a tener mucho más reglas más claras respecto a ese tema. Lo mismo con los procedimientos de conexión, el reglamento mejora, ¿cierto? Y da mucho más regulación a los pasos y a las etapas para la conexión de estos proyectos a la red de distribución. Así que eso también fue bastante bienvenido por nosotros. Uno de los temas que a nosotros no nos gustó mucho y que tuvimos que aceptarlo en las conversaciones con la autoridad fue el tema de cambiar el precio. Yo creo que ese fue el aspecto, este tema de llevar el precio estabilizado a bloques temporales. Creemos que es muy prematuro, que todavía no hay niveles de penetración que justifiquen un cambio en esa línea, pero el Ministerio decidió anticiparse, decidió hacerlo antes de lo esperado y nosotros en fondo apoyamos al final esa moción, pero insisto que creemos que se podía haber esperado, se puede haber esperado, por ejemplo, la ley de distribución, la ley larga, los proyectos de ley que está hoy día empujando el Ministerio. Nosotros creemos que esa instancia era la más oportuna para haber cambiado una variable tan sensible como lo es el precio. Y el otro punto que también nosotros creemos que quedó un poco ambiguo y se podía mejorar es el tema del fraccionamiento. El tema del fraccionamiento eléctrico ha sido un tema muy debatido en el sector y también ese artículo 6, que es el artículo que regula el fraccionamiento, también se pudo haber mejorado, pero en este reingreso vimos con muy buenos ojos y muy buena voluntad de la autoridad, del Ministerio, donde se hicieron algunas mejoras en los artículos transitorios, que son bienvenidas y que demuestran también la voluntad que tiene la autoridad de, en el fondo, reforzar y promover estos pequeños medios de generación. Así que yo creo que en todo cambio regulatorio siempre hay cosas que a los gremios les gustan y otras que no les gustan, así que el balance yo creo que es positivo. Perfecto. Otro tema importante que se viene es la reforma a la distribución con la ley larga. Próximamente el Ministerio va a enviar el proyecto de ley al Congreso. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? Mira, la verdad es que nosotros vemos con muy buenos ojos esta modificación de la ley larga, ¿cierto? Hemos tenido varios cambios que se han hecho a través de leyes cortas, ¿cierto? El ministro estuvo ayer en el Congreso explicando en detalle los cambios que se están haciendo en el segmento de distribución, y de los 3 proyectos de ley, ¿cierto?, que comentó el ministro ayer en el Congreso, hay 2 proyectos de ley que a nosotros nos interesan mucho. El primero es el de portabilidad eléctrica, ¿cierto?, porque ese proyecto introduce, entre otros aspectos, la figura del comercializador, que es un ítem que a nosotros nos interesa mucho porque estamos convencidos que en la medida que se hace más transparente la información y se introduce mayor competencia en el sector de distribución, eso va a redundar en menores precios y menores tarifas a los clientes finales. Así que nosotros bienvenidos con el concepto de portabilidad eléctrica, y ahí lo más importante y tema que nosotros no tenemos muy claro, cuáles van a ser las limitaciones que se le van a poner a la empresa distribuidora, ¿cierto?, para que no pueda comercializar dentro de su zona de concesión, porque si no, en el fondo, la competencia no sería razonable, considerando que la empresa distribuidora tiene mucha más información
de los clientes, ¿cierto? Porque planifica, opera y mantiene la red, conoce mucho mejor al cliente. Entonces, en ese sentido, el ministerio ya empujó, ¿cierto?, este famoso proyecto de giro único, ¿ya?, que a nosotros nos parece un proyecto en la dirección correcta, pero que no es suficiente. Yo creo que ahí hay todavía aspectos que mejorar y que robustecer para separar muy bien las actividades que son monopólicas, que hace el concesionario de distribución, respecto a aquellas actividades que son competitivas, como son el tema de la comercialización de energía. Y el otro proyecto, Roberto, que obviamente es muy interesante porque forma parte del corazón de Asesol, es un proyecto de ley respecto de los medios energéticos distribuidos. Y ahí estamos muy expectantes a saber cuáles son los alcances de ese proyecto de ley. El ministerio nos ha invitado a una reunión la próxima semana donde nos van a contar mayores detalles de ese proyecto, así que no sabemos el alcance todavía, detalle, pero lo que anunció ayer el ministro ya es interesante, y ya en el fondo nos motiva y creemos que está en la dirección correcta. El ministro habló de fomento a la generación distribuida. Nosotros echamos de menos políticas públicas y directrices claras hacia qué niveles de penetración o qué niveles de aumento de generación distribuida debiésemos tener en el sistema. Habla de un fomento, ¿cierto?, a la entrada de nuevos actores, que también creemos que es algo relevante, ¿cierto? Y habla de algunos proyectos pilotos para reforzar el concepto de redes inteligentes y la interacción de distintos actores en la red de distribución. Así que la verdad es que estamos bastante motivados con esos proyectos de ley, así que esperamos y espero la próxima semana poder contarte más detalles respecto a esos proyectos. Muy bien. Y por último, la estrategia de flexibilidad en el sistema eléctrico. ¿Cuál es el punto de vista de Asesol en esta materia? Mira, respecto al tema de flexibilidad, ha evolucionado de manera extraña. Primero iba a ser una ley, ¿cierto? Estábamos todos enfocados en que hacer una ley. Después el ministro Llobet evolucionó el concepto de una estrategia de flexibilidad con distintos cambios regulatorios, algunos a nivel legal, otros a nivel reglamentario. Pero nosotros creemos que una de las principales visiones que tenemos respecto a la flexibilidad es que el concepto de flexibilidad debe incluir a todos los actores. Y cuando digo todos los actores me refiero a que por años, ¿cierto?, los conceptos de flexibilidad y las dinámicas que tiene la operación de corto plazo del sistema se han visto desde aguas arriba o desde la central de generación hacia el cliente, y el cliente y en particular toda la red de distribución muy pasiva. Y la verdad es que el contexto de mercado es distinto. Nosotros creemos que tanto la demanda, ¿cierto?, como los medios energéticos distribuidos tienen mucho que aportar a la flexibilidad del sistema eléctrico. Entonces, nosotros creemos que la flexibilidad distribuida también va a ser un concepto que va a tomar fuerza, donde cada demanda, ¿cierto?, o cada medio energético en la red de distribución va a poder aportar flexibilidad hacia el sistema eléctrico, hacia aguas arriba, ¿cierto?, en la dirección contraria. Y para eso es muy importante que exista y se consagre, ¿cierto?, a nivel legal o reglamentario, el concepto de bidireccionalidad. Y te explico inmediato, Roberto, ese concepto, porque las redes fueron diseñadas y han sido construidas y han operado siempre en un solo sentido, desde la generación hacia el consumo. Y todo el diseño, desde el punto de vista técnico, operacional, incluso regulatorio, está hecho así. Pero tú te estás dando cuenta cómo los clientes son cada vez más activos, ¿cierto? La autogeneración está creciendo de manera importante, y tenemos medios de generación cercanos o dentro de las redes de concesión. Entonces, se requiere que las redes, ¿cierto?, y a nivel regulatorio, se consagre que se permita que el flujo pueda darse vuelta, ¿cierto?, y los medios de generación distribuida, tanto la demanda, puedan aportar distintos fenómenos hacia el sistema eléctrico aguas arriba. Y eso lamentablemente hoy día todavía no está. Así que eso es uno de los aspectos que también esperamos conversar con el ministerio, ¿cierto?, en este proyecto de ley de medios distribuidos. Y después hay distintos conceptos que también que tocan tangencialmente la flexibilidad, que también nos preocupa mucho, que uno es el gas inflexible. O sea, tenemos en nuestra matriz energética gas natural forzado, ¿cierto?, con restricciones de la cadena de valor que tiene el gas natural, ¿cierto?, que hoy día están en el fondo metiendo ruido en el cálculo del precio, ¿cierto?, y en el despacho del sistema. Entonces nosotros creemos que ahí puede haber un espacio de mejora. Y es importante también en flexibilidad, Roberto, que
transitemos hacia tarifas que sean más en tiempo real, ¿ah? Lo que se conoce como Demand Side Response en la literatura internacional, y es que el cliente, ¿cierto?, reciba menores precios, ¿cierto?, o en el fondo ofertas más competitivas si modifica su comportamiento de consumo. Y por ejemplo, para darte un ejemplo simple, si nosotros todos entendiéramos que la energía hoy día del sistema es mucho más barata en el día, tendríamos que, en la medida de lo posible, adecuar nuestro consumo, nuestros procesos, etcétera, etcétera, para llevar la mayor cantidad de consumo al día. Si eso lo lográramos, se podría hacer un uso y una utilización mucho más eficiente de la infraestructura del sistema eléctrico. Así que también respecto a la flexibilidad estamos a la espera de cuáles van a ser los próximos pasos, las próximas propuestas desde el Ministerio para nosotros pronunciarnos sobre materias más específicas.